A ver si esa interrogante a lo mejor no la puede aclarar después usted, senador, pero permítame ir primero con José María del Pino. ¿Dónde está José? Ya llegó a la catedral. Hola, Repe, PRI en la catedral. A solo una cuadra está el presidente José Antonio Kast. Acabamos de ver recién llegar a los ministros, todos en una van blanca, y también a la primera dama, que sí llegó en una suerte de cápsula presidencial. Recordemos que el presidente viene en el Ford Galaxy camino a este lugar. Ella llegó en el auto que el presidente va a ocupar todos los días junto a su familia. Entre ellos, por ejemplo, el diputado José Antonio Kast, hijo, que ha sido uno de los protagonistas de esta familia presidencial durante los últimos días. Aquí está desplegada la banda de guerra de la escuela militar. El presidente está en este momento doblando en la esquina. Ya se están poniendo en formación para comenzar a rendir honores los cadetes. Pero otra de las cosas llamativas que les quiero mostrar es que, a diferencia de otros años, Huerque está completamente vacío. El centro de Santiago está sitiado, no vemos detractores, tampoco vemos adherentes. Se ha optado por algo que también se hizo ayer en la Alameda, que es que no se pudiesen acercar las personas. Muchos controles de seguridad, está prácticamente todo el centro cortado, carabineros en todos los lugares, incluso el nuevo auto blindado de carabineros se ha ido luciendo durante estos 2 días también como imagen, ¿no?, de restauración de orden, nos han dicho de La Moneda, de restauración de seguridad. Ahora sí, lo vemos en la esquina, ya está doblando el presidente José Antonio Kast, que va a recibir aquí en la catedral los honores antes de esta oración por Chile que ha sido convocada por el Arzobispado de Santiago, el cardenal Tchomalí, después de estas fotos oficiales y de haber recibido, no es un tema menor, al subsecretario de Estado Christopher Londó, el hombre que seguramente va a reemplazar a Marco Rubio en caso de que este último sea candidato a presidente. Hay muchas cosas que hablar, entre ellas tienen que haber hablado, por cierto, del cable chino PRI-RP. ¿Has visto gente que haya llegado ahí? Porque en el trayecto, yo no sé si es un exceso de resguardo, pero se ven muy pocas personas y en un centro que estamos hablando de un día hábil, que podrían haber salido los trabajadores, tal como lo veíamos ayer, pero la verdad es que se ve bien solitario, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú desde ahí, José María? Es que, ¿sabes qué, PRI? Fue un tema de conversación ayer, la falta de espectacularidad, ¿no?, de participación de la gente. Incluso en la misma Plaza de la Constitución, cuando llega el presidente, todo estaba cerrado. Habían entrado un grupo de adherentes inicialmente, pero después abrieron y ahí la gente logró llegar para escuchar el discurso. En la Alameda estaba todo cerrado y esta mañana ha sido la misma tónica. Está todo cerrado. Las personas frustradas también a 3-4 cuadras porque han querido venir a saludar, pero no se les ha dejado pasar. Hay muchísimo control de seguridad. No tenemos respuesta oficial de por qué es así, por qué se decidió este diseño, pero ciertamente las calles se ven vacías y hay muy poquita gente, funcionarios públicos, también, claro, ahí estamos viendo arriba en correo la cámara de Huerque, ¿no?, resguardo de personal especial de carabineros. Bueno, uno supone que no es el presidente el que determina cuál es el perímetro. Yo imagino que hay gente especializada en seguridad, carabineros, evidentemente, que está a cargo de la seguridad. Deben ser ellos los que establecerán los criterios para estos temas, porque, ¿o no? O sea, yo me imagino que si él avanza en el Ford Galaxy precisamente para saludar a las personas que se pueden quedar ahí alrededor, en la orilla de las calles, pero no veíamos a nadie. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que avance así? Si hay una seguridad la plaza de armas por lo menos está bien cercada. Un poco antes sí había gente, no mucha, pero había gente. José María, bueno, él se está acercando ya ahí a la explanada de la catedral con la plaza de armas. Sí. Ahí está. Ya vemos entrar al regimiento de granaderos que está a cargo de la Guardia Presidencial cuando se pasa revista. Están impecables, como siempre nos tienen acostumbrados, ¿no es cierto?, con sus uniformes gris azulado, ¿no es cierto?, que ocupa el regimiento. Y detrás viene el Ford Galaxy, que ya está entrando a esta recta delante de la Catedral de Santiago. Les cuento algunas cosas. Han llegado muchísimos invitados, ya no tantos invitados internacionales. Varias delegaciones se han retirado, pero muchos invitados de la ciudad. El presidente ahora está casi llegando al frente de la puerta de la catedral, ya lo tenemos nosotros a simple vista, delante de los cadetes, y ahí lo espera el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Tchomalí, quien además es hermano de la ministra de Salud del gabinete del presidente, la ministra May Tchomalí, ¿no es cierto? Así que podríamos decir que en cierta manera todo queda en familia aquí, aunque sabemos que en su momento el cardenal le tiró las orejas al presidente entrante y al presidente saliente por el desencuentro que hubo en La Moneda. Ahora bien,
Les termino el concepto. Llegó el alcalde de Santiago, se refirió a los disturbios que hubo ayer y hoy día. Llegó el delegado presidencial, no quiso hablar. Ningún subsecretario habló, ningún ministro habló, porque hoy debuta oficialmente la vocería de Mara Cedini después de este evento en el Palacio de la Moneda. Oye, mire, otra cosa que, a propósito de lo que decía de ese tirón de orejas, que fue un llamado al diálogo, básicamente, pero se entiende como dice José María. Hace rato que no veíamos, me parece, tengo la sensación, ustedes me comentan, pero de que un cardenal, un arzobispo de Santiago, empezaba a hablar un poquito de ciertas cosas, porque recordemos que la iglesia tuvo una crisis brutal. Más político, dices tú. Claro, en cosas como esta, digo yo, porque... una participación más protagónica. Estuvo muy alicaída, digámoslo, la iglesia chilena por todo lo que sabemos, lamentablemente, incluido algunos personajes, algún edecán de la catedral incluso. Y Fernando Chumalí, desde que es cardenal, arzobispo de Santiago, ha tenido un poco más de visibilidad. Algo que era muy tradicional en Chile siempre, digamos. Y ahora tener un poquito más de visibilidad pareciera ser que se retoman también algunas cosas como antes. No creo que la iglesia intervenga muy activamente como lo hizo en su tiempo, pero sí por lo menos hacer estos llamados, ¿no es cierto? Como esos llamados importantes sobre la desigualdad que hizo alguna vez el cardenal Errázuriz. Siempre hay ciertos mensajes, digamos, de la iglesia, por ejemplo, para los Tedeum, de fiestas patrias y cosas así. No sé, puede estar marcando un estilo. Fue como Fernando Chumalí puede estar, digamos, marcando un resurgimiento de la voz de una iglesia que, bueno, tradicionalmente en Chile ha tenido una adhesión tremenda, hoy día es mucho menos, pero sigue siendo parte y muy importante de la cantidad de católicos que hay en Chile. Chile es un país, digamos, formado en la tradición católica judeocristiana, y por eso siempre han tenido, digamos, una voz, digamos, pese a que es un país laico, por supuesto. Está decretado, digamos, hace más de un siglo, a propósito que se cumple un siglo de la separación de la iglesia con el Estado. Sí, pero puede ser incluso más fácil esa participación, que puede ser con más protagonismo, con un presidente que no le incomoda eso, porque es un presidente muy creyente, es un presidente que participa con mucho gusto de este tipo de ceremonias y que probablemente también tenga una relación más estrecha con la iglesia, que también probablemente lo vamos a ver en los próximos días. Ya vemos que habitualmente el Te Deum del 18 de septiembre, cuando se reúnen también las autoridades ahí en la catedral. Pero sabes que hay algo que dijo José María del Pino que no lo quiero dejar pasar, porque aquí también hay que establecer un orden, José María, mientras vemos que el ingreso del presidente Kast a la catedral, porque resulta que tú lo decías en algún minuto, que los ministros no han hablado hoy día porque se espera una vocería, que sería la primera vocería de la nueva ministra, Mara Cedini. Y han sido muy respetuosos en eso. Yo me imagino que también ahí hay una prudencia y el respeto para al menos considerar esa primera vocería que se va a realizar durante el día. ¿Sería después de esta ceremonia, José María? Sí, sería después de esta ceremonia, una vez que el presidente Kast vuelva al Palacio de la Moneda, se realizaría esa vocería que evidentemente va a estar marcado por dos grandes temas, ¿no? Por la posibilidad de que haya un móvil político en este posible secuestro, pero sí está claro que fue maniateado y brutalmente golpeado, del ex convencional Rojas Bade, y también el otro gran tema que tiene que ver con un carabinero, ¿no es cierto?, que se debate entre la vida y la muerte, ya está con muerte cerebral en Puerto Vara. Son dos temas que marcan la agenda, pero además el centro de Santiago ha estado muy complejo durante las últimas 24 horas. Fíjense que a esta hora hay overoles blancos en el Instituto Nacional con fuegos artificiales. Ayer el auto de un subsecretario, Patricio Torres, de Relaciones Exteriores, recibió un peñascazo, literalmente una piedra, ¿no es cierto?, cuando iba pasando por Plaza Baquedano. Ayer dos carabineros tuvieron que abrir fuego al aire en Portugal con Alameda, cuando ellos que estaban controlando el tránsito fueron emboscados por un grupo y de manera disuasiva abrieron fuego y efectivamente se pudieron encontrar las balas en el piso. Hay videos de ello. Entonces hay varios temas, hay varios flancos que se han abierto, una agenda bien dura que viene este primer día y a los que la vocera va a tener que referirse. Pero además de eso, quiero tomar el punto que tú decías, Pri. Hemos reporteado y el diseño comunicacional del gobierno es muy jerárquico y espera muchísima disciplina. Por ejemplo, en tema de redes sociales, no solo están delineadas qué cosas se pueden hacer en las cuentas oficiales de los ministros y los ministerios, sino también, por ejemplo, cuándo y cómo pueden ocupar sus cuentas privadas.
Claro. ¿Es cierto que algunos de los integrantes del gabinete tuvieron que cerrar sus cuentas privadas? Hay un par que desaparecieron, otros que ya eran tan público conocimiento que existían que decidieron dejarla abierta, pero lo cierto es que el gobierno optó por crearle a cada ministro una cuenta de ministro, que es @ministro y su apellido. Ya, Claro. y otra cosa, ¿es cierto que también está prohibido el bloqueo de usuarios? Sí, pero ojo, eso se tiene lo un digo. trasfondo administrativo. Primero, esto tiene el trasfondo administrativo de que Contraloría ya tiene instructivos que han señalado que las cuentas oficiales de gobierno no pueden bloquear a ciudadanos porque eso limitaría un derecho que es un derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de expresión. Y hace ya muchos años que las cuentas de gobierno no pueden bloquear ciudadanos. Claro, por más catete que Ellos sea. lo recalcan porque en el fondo no cumplir eso, PRI, significaría tener un eventual problema con Contraloría por estar en no. incumplimiento de un dictamen.